Nunca olvidaré ese viernes por la tarde en Madrid. Yo ni siquiera tenía que estar allí. Fui a la capital por un curso de actualización de enfermería que duraba 2 días. El plan era sencillo: salir del curso, cenar algo sola, dormir temprano y volver a Valencia el domingo. Pero el destino es caprichoso. Salí del curso cansada, caminando por la Gran Vía, y decidí entrar a una terraza cualquiera a tomar algo. Me senté, pedí una copa de vino, y mientras esperaba, escuché una conversación detrás de mí entre 2 camareros. «Oye, ¿sabes si la habitación 412 ya está limpia?», preguntó uno. «La del arquitecto ese que se va cada fin de semana, ¿no?», respondió el otro. «Sí, la dejaron lista hace 1 hora. Siempre viene con chicas distintas. Esta vez vino con una rubia. No me habría importado si no fuera por una frase: el arquitecto ese que se va cada fin de semana. Javier es arquitecto. Y ese fin de semana, supuestamente, estaba en una obra en Toledo». No dije nada. Solo me levanté, fui al baño, y en el pasillo pasé junto al carrito de limpieza. Ahí estaba la lista de habitaciones con los nombres de los huéspedes. Habitación 412. Javier Fernández. Se me cayó el alma al suelo. ¿Mi marido tenía una habitación reservada en Madrid ese mismo día? ¿Y con una rubia? Salí del baño con la cara helada, pagué la cuenta y caminé hasta el hotel que mencionaron. Fingí ser parte del personal médico del curso, dije que me hospedaba allí pero que olvidé el número de mi habitación. Les di mi DNI como si fuera un error. «Perdón, señora, su nombre no está registrado, pero hay una reserva activa a nombre de Javier Fernández. ¿Desea que le llame?». Dije que no. Me fui. Me temblaban las piernas. No sabía si estaba a punto de descubrir una infidelidad o algo peor. Pero tenía que saberlo. Así empezó todo. Cuando volví a Valencia el domingo por la noche, Javier ya estaba en casa. Me recibió en la cocina, con su camiseta vieja del Barça y el mismo gesto tranquilo de siempre, como si todo estuviera bien, como si no hubiera pasado el fin de semana metido en una habitación de hotel en Madrid a nombre suyo. Me dio un beso en la mejilla, uno de esos que da sin pensar, sin intención. No dije nada. Lo observé preparar una tortilla francesa con la calma de quien no tiene nada que ocultar. No le mencioné el hotel, ni la rubia, ni los camareros que hablaban de él como si fuera cliente habitual. Lo único que hice fue sentarme frente a él, cenar en silencio y fingir que estaba agotada por el viaje. Esa noche no dormí. No porque estuviera angustiada, sino porque no sabía cómo seguir sin saber la verdad completa. No quería teorías, no quería suposiciones, quería hechos. Necesitaba algo claro, algo que no pudiera negar. A la mañana siguiente, me levanté temprano y salí sin hacer ruido. Javier dormía profundamente. Fui al hospital, hice como que empezaba mi turno, pero 1 hora después salí por la puerta trasera y me dirigí al lugar donde todo podía aclararse, la gestoría de mi prima Elena. No éramos muy cercanas, pero sabía que tenía acceso a bases de datos, facturas, registros de tarjetas, todo lo que yo no podía conseguir sola. Le pedí que me ayudara a revisar si Javier tenía otras reservas en ese hotel o en cualquier otro de Madrid. Primero dudó, me preguntó si estaba segura de lo que hacía. Le dije que sí, que solo necesitaba saber la verdad. Accedió. 2 horas después tenía una lista en mis manos. Javier había reservado esa misma habitación, la 412, cada 2 fines de semana desde hacía casi 5 meses. Siempre el mismo nombre, siempre la misma tarjeta, siempre viernes a domingo. Sin una sola cancelación. No había forma de justificarlo como trabajo, no había informes de obra, no había reuniones agendadas, y lo más importante, no había ninguna explicación que él hubiera dado en todo ese tiempo.
El patrón era demasiado claro. Lo había hecho con seguridad, con tranquilidad, como si no existiera posibilidad de que yo lo descubriera. Era como si se sintiera intocable. Volví a casa a las 6 de la tarde. Él ya estaba allí, sentado en el sofá, viendo un partido de la liga. Me miró y sonrió como si nada hubiera cambiado. Me senté a su lado, no dije nada durante un rato. Después, simplemente pregunté: ¿cómo estuvo la obra en Toledo? No levantó la vista del televisor. Contestó con un tono neutral: bien, cansado. Mucho polvo, mucho ruido. Lo de siempre. ¿Y el hotel? Ahí sí giró la cabeza. Me miró con una ceja levemente levantada, como si no entendiera la pregunta. ¿Qué hotel? El de Madrid. El NH de Gran Vía. Habitación 412. Hubo una pausa, corta pero suficiente para que yo notara cómo se le tensaban los músculos del cuello. Bajó la vista por un segundo, como si pensara en una respuesta. Cuando volvió a hablar, lo hizo con calma. No sé de qué me hablas. ¿Seguro? Sí. Entonces, ¿por qué encontré 5 reservas tuyas ahí en los últimos meses? No contestó. Se quedó mirando el televisor, aunque ya no prestaba atención. Respiraba por la nariz, de forma pesada. En ese momento supe que lo sabía todo. Que ya no había vuelta atrás. No necesitaba que confesara nada. El silencio era suficiente. ¿Quién es? Pregunté sin moverme. No sé de qué estás hablando, Laura. No me hagas esto. No finjas que soy idiota. Solo quiero saber quién es. No es nadie. ¿No es nadie y vas cada 2 semanas con ella a Madrid? No es lo que piensas. ¿Qué pienso, Javier? ¿Qué tienes una amante? ¿Qué llevas meses mintiéndome? ¿O que simplemente necesitas follar con otra porque yo ya no te cito? Eso lo hizo levantarse. Me miró como si hubiera cruzado una línea. Su cara se endureció, ya no era el hombre calmado de hace un rato. Estaba rojo, no de vergüenza, sino de rabia. No me hables así. ¿Cómo quieres que te hable? ¿Con dulzura? ¿Con comprensión? ¿Quieres que te prepare una cena mientras me cuentas los detalles? No pasó nada. Entonces dime qué hacías en esa habitación. ¿Charlas espirituales? ¿Yoga tántrico? Vamos, Javier. Silencio. Se dio la vuelta, caminó hacia la cocina. Lo seguí. ¿La conoces del trabajo? ¿Es más joven? ¿Es más guapa? Cállate, joder. No me voy a callar. Me mentiste durante meses. Me hiciste creer que todo estaba bien. Me sonreías cada mañana como si yo fuera una imbécil. ¿Y ahora quieres que me calle? Golpeó la encimera con la palma de la mano. No te das cuenta de nada, Laura. No sabes cómo es vivir contigo. No sabes cómo te has vuelto. Ah, sí. ¿Y cómo me he vuelto? Fría. Cerrada. Siempre estás cansada. Siempre estás ocupada. No me tocas, no me miras. Estoy harto de sentirme un mueble más en esta casa. Lo miré, sin decir nada. Porque por dentro, sentí algo extraño. No pena. No rabia. Lo que sentí fue vergüenza. De mí. De haber sido tan predecible. De haber sido tan confiada. De haber creído que los silencios largos no significaban nada. Que las excusas eran trabajo real. Que él todavía me elegía cada día. Me equivoqué. Me fui al baño, cerré la puerta y me quedé sentada en el borde de la bañera durante 1 hora. Sin llorar.
solo sintiendo esa mezcla de asco, culpa y rabia que no te deja respirar bien. Pensé que había llegado el fondo. Pero no. Todavía faltaba más. Pasaron 2 días desde aquella conversación y no volvimos a tocar el tema. No porque la tensión se hubiera disipado, sino porque los dos sabíamos que hablar significaba abrir un agujero del que no íbamos a salir ilesos. Javier se comportaba como si nada hubiera ocurrido, se levantaba, se duchaba, se iba al trabajo, volvía a la misma hora, cenábamos en silencio o con comentarios vacíos sobre la tele o el tráfico. Yo no preguntaba y él no ofrecía explicaciones. Parecíamos 2 compañeros de piso que se toleraban porque era más fácil que separarse. El jueves, mientras preparaba un café en la cocina, lo escuché hablar por teléfono en el salón. No se molestó en bajar la voz. Decía cosas como sí, tranquila, yo te aviso cuando pueda, no me llames a esta hora, y entonces entendí que no había terminado nada. Que me había mentido otra vez, solo que ahora ya no se esforzaba en ocultarlo. En ese momento no sentí dolor, sentí rabia. Una rabia densa, que me hizo caminar hacia él sin pensarlo 2 veces. Le quité el móvil de la mano, colgué la llamada y lo miré a los ojos. No me gritó, no se alteró. Solo me dijo, ¿estás loca? Le dije que estaba harta, que no me tratara como si fuera una estúpida. Él sonrió con ese gesto condescendiente que siempre usaba cuando quería que yo me calmara. Me preguntó si había vuelto a revisar sus cosas, si lo estaba espiando, si había perdido completamente la cabeza. Le contesté que no necesitaba espiarlo, que él ya se había delatado solo con sus actos. Le pregunté directamente si seguía viéndose con esa mujer. Él bajó la vista, negó con la cabeza y dijo que no. Le pedí que me mirara a los ojos y lo repitiera. Lo hizo, pero no me convenció. Había algo en su mirada que no cuadraba, una incomodidad, una torpeza que antes no tenía. Insistí. Le dije que si no me decía la verdad en ese momento, se acababa todo. Que no le iba a dar otra oportunidad. Que no tenía más paciencia. Y entonces, explotó. Dijo que sí, que seguía viéndola, que no sabía cómo dejarlo, que se había vuelto algo más complicado de lo que pensaba. Que no la amaba, que no era nada serio, pero que cuando estaba con ella sentía que respiraba, que era otra persona, que se sentía visto, deseado, importante. Le dije que todo eso también lo había tenido conmigo. Me miró y no respondió. Le pregunté si la había traído a nuestra casa. Dijo que no. Le pregunté si ella sabía que seguía viviendo conmigo. Dijo que sí. Le pregunté si pensaba dejarme por ella. Dijo que no sabía. Esa última respuesta me golpeó más que cualquier confesión. No sabía. No tenía ni el valor de decirme que no era importante. Lo que tenía era duda. Y la duda era lo que me mataba. Subí a nuestra habitación, cerré la puerta con seguro y me senté en la cama. Necesitaba pensar. Lo escuchaba caminar por el pasillo, abrir y cerrar cajones, hablar solo, maldecir. Después bajó las escaleras y salió de casa. No volvió esa noche. No le llamé. No le escribí. Solo me quedé ahí, esperando no sé qué. A la mañana siguiente, me levanté, me duché, me vestí y fui al hospital como si todo fuera normal. Durante mi turno, no podía concentrarme. Me equivocaba en cosas básicas, me temblaban las manos al tomar notas. Una compañera me preguntó si estaba bien y le dije que sí, aunque por dentro tenía ganas de gritarle todo. Cuando volví a casa, Javier estaba en el salón, con cara de cansancio y ojeras marcadas. Me ofreció un té. Le dije que no quería nada. Me pidió que habláramos. Le dije que no tenía nada más que decirle. Entonces cambió de tono, dejó la voz suave y comenzó a justificar todo.
Me dijo que nuestra rutina lo había ahogado, que yo ya no era la misma, que había dejado de buscarlo, que ya no lo tocaba, que parecía que estaba siempre molesta con él. Le respondí que sí, que era cierto que la rutina nos había pasado por encima, pero que él nunca me lo dijo. Que si se sentía mal, lo lógico era hablarlo, no acostarse con otra. Él dijo que no fue algo que planeara, que solo pasó, que un día se dio cuenta y ya estaba metido hasta el cuello. Le pregunté si ella era casada. Dijo que no. Le pregunté si tenía hijos. Dijo que sí, uno. Me reí. No pude evitarlo. Le pregunté si se veía criando al hijo de otra mientras tiraba a la basura nuestra historia. No dijo nada. Me levanté, me acerqué a él y le dije que no le iba a rogar, que no iba a competir con nadie, que si quería estar con ella, se lo iba a dejar fácil. Lo único que quería era que me lo dijera con claridad. Entonces me miró, y por primera vez en días, dijo algo sincero: no sé si quiero estar contigo o con ella. Solo sé que con las dos me siento diferente. Contigo es historia, con ella es novedad. Y estoy confundido. No le respondí. Fui al dormitorio, abrí el armario y empecé a guardar algunas cosas. No porque me fuera a ir ya, sino porque necesitaba hacer algo físico, algo que me hiciera sentir que tenía el control de algo. Esa noche dormimos en cuartos separados. No hablamos más. No hicimos más que mirarnos como dos extraños que compartían una casa grande y vacía. Javier nunca fue un hombre impulsivo, siempre resolvía los problemas desde la calma, desde la contención. Por eso cuando, una semana después de esa última conversación, me pidió que lo acompañara al despacho de su abogado, no me lo esperaba. Me lo dijo por la mañana, mientras desayunábamos en silencio como veníamos haciendo desde hacía días. Me miró fijo, con una seriedad que no le conocía, y dijo sin rodeos: esta tarde tenemos cita con mi abogado. Quiero que vengas. Pregunté por qué y respondió que prefería que me enterara allí. No insistí, pero algo me decía que no iba a ser una conversación de reconciliación ni mucho menos. Fui a trabajar, pero no pude pensar en otra cosa en todo el día. Llegué al despacho a las 6 en punto. Javier ya estaba allí, esperándome con una carpeta en la mano. Me saludó sin afecto, sin enojo tampoco, simplemente con una formalidad seca que me puso incómoda desde el primer segundo. El abogado, un hombre de unos 50 y tantos, vestido con traje gris y una expresión neutral, nos hizo pasar a una pequeña sala sin ventanas, con una mesa larga de madera oscura y 2 vasos de agua servidos. Javier no esperó a que el abogado hablara. Sacó de la carpeta unos papeles, me los puso delante y dijo: quiero el divorcio. No titubeó, no me miró buscando reacción, no mostró culpa ni arrepentimiento. Era una decisión tomada, firme, ya cocinada desde hacía días, probablemente desde el mismo momento en que me confesó que no sabía a quién elegir. Me quedé en silencio, sin tocar los papeles. El abogado explicó los detalles: separación de bienes, acuerdos económicos, la propiedad del piso, los ahorros, incluso el coche. Javier había preparado todo. Me había dejado una copia de las escrituras, otra del contrato de compraventa del coche, incluso un listado con los muebles y electrodomésticos, como si se tratara de una mudanza pactada. Yo no pude evitar preguntar: ¿tan fácil es para ti? Y él, sin levantar la voz, contestó: no es fácil, pero es necesario. No puedo seguir así, contigo en esta casa como si fuéramos fantasmas. Quise contestar, pero no sabía qué decir. Tenía rabia, pero también una sensación de ridículo tan grande que me paralizaba. Me había quedado a vivir con él después de saber lo que hizo, había intentado mantener una mínima cordialidad, había seguido con mi rutina como si se pudiera reconstruir algo. Y él, en cambio, había pasado días con su abogado redactando esto. Me levanté de la silla,
Tomé los papeles y le dije, no voy a firmar nada hoy. Me lo llevo. Lo leeré. No esperé su respuesta. Salí del despacho con los papeles en la mano, sintiéndome más humillada que nunca. Esa noche no volví a casa. Me quedé en lo de mi amiga Ana, que sabía una parte de la historia, pero no todo. Cuando le conté lo del abogado, se enojó más que yo. Me dijo que lo dejara, que no entendía cómo no lo había echado ya. Yo le respondí que no se trataba de entender, que a veces no reaccionas como esperas cuando te traicionan, que no todo es tan claro. Pasé la noche en el sofá, sin dormir, leyendo una y otra vez los papeles del divorcio. Todo estaba medido, fríamente detallado. Incluso la cláusula que especificaba que él se quedaría con el coche y yo con el piso, como si fueran fichas que se reparten en una partida. No había una sola palabra emocional. No había un lo siento, ni un gracias, ni un ojalá te vaya bien. Solo porcentajes, valores, títulos de propiedad. Era su manera de vengarse, de cerrar el capítulo sin mancharse las manos, sin escenas. Me estaba echando de su vida con educación, pero sin piedad. Al día siguiente volví a casa temprano, antes de que él saliera. Lo encontré desayunando, como si no hubiera pasado nada. Le dije que había leído todo, que me parecía frío, calculado, distante. Él respondió que justamente eso era lo que necesitábamos. Frialdad para no hacernos más daño. Le dije que no quería hablar más de abogados, que quería hablar como personas. Me miró y dijo, las personas ya no nos entendemos. Por eso están los abogados. Fue ahí cuando sentí el golpe de verdad. No era un trámite, no era un paso obligado. Era castigo. Era una forma de vengarse de mí por haberle descubierto, por haberlo enfrentado, por no haber sido la esposa que él quería. O tal vez era su manera de asegurarse de que nunca pudiera reclamarle nada más. Durante los días siguientes, Javier empezó a actuar como si ya no viviera conmigo. Venía, se cambiaba, comía solo, dormía en el cuarto de invitados, usaba otro baño, evitaba cualquier conversación que no fuera estrictamente práctica. Un sábado por la tarde, al volver de hacer la compra, me encontré con que ya había vaciado parte de su armario. No dijo nada. No dejó notas. Simplemente empezó a desaparecer de a poco. Lo único que dejó fue un sobre con una copia más de los papeles del divorcio encima de mi mesa de noche. Entonces entendí que esta era su revancha. No necesitaba gritarme, ni insultarme, ni buscar pelea. Su venganza era más sutil, borrarme, reducirme a una exesposa con la que compartía deudas y firmas, pero no memoria ni afecto. Y lo peor de todo fue que funcionó. Empecé a sentirme como una intrusa en mi propia casa. Como si la que hubiera cometido el error fuera yo. Como si él tuviera el derecho moral de echarme en silencio. Pasaron 4 días desde que Javier dejó el sobre mi mesita de noche. Durante ese tiempo no crucé palabra con él. Ni siquiera sabía si seguía durmiendo en casa o si había empezado a quedarse con ella. No me importaba, o al menos eso trataba de decirme cada vez que me levantaba y lo escuchaba moverse por la cocina sin dirigirme la palabra. Empecé a hacer turnos dobles en el hospital para no tener que estar en casa. Me quedaba más tiempo en la sala de descanso leyendo cualquier cosa que tuviera letras. Comía sola y cenaba cualquier cosa que me encontrara al llegar. A veces ni siquiera eso. Pero esa tarde no aguanté más. Volví a casa antes de lo previsto, sabiendo que lo iba a encontrar, sabiendo que estaba lista para hablar con él por última vez, sin gritos, sin amenazas, solo para decir lo que tenía que decir. Cuando abrí la puerta, él estaba sentado en el sofá, mirando su portátil. Me miró al entrar, bajó la pantalla sin apuro y esperó a que hablara. No lo hice. Me quité el abrigo, fui a la cocina, me serví un vaso de agua y volví a sentarme frente a él. Quiero que hablemos, dije sin rodeos.
Él asintió, cruzó los brazos y me miró sin expresión. Te escucho. No vengo a pedirte que volvamos, ni a suplicarte que cambies de idea, aclaré. Solo quiero entender. Necesito entender por qué llegamos a esto, por qué decidiste todo sin hablar conmigo, por qué no fuiste capaz de enfrentarme como un adulto. ¿Y qué querías que hiciera? Que me quedara en una casa donde no podía ni respirar. Que fingiera que todo estaba bien mientras tú me mirabas con desprecio cada vez que entraba por esa puerta. No te miraba con desprecio, Javier. Te miraba con decepción. Que no es lo mismo. Pues yo no notaba la diferencia. Porque no te importaba. Porque estabas ocupado con otra. Porque todo lo que yo hacía ya te daba igual. No te daba igual, Laura. Pero tú dejaste de ser tú hace tiempo. Te volviste distante, fría, todo te molestaba. Si me acercaba, te apartabas. Si te hablaba, suspirabas. Me cansé de mendigar atención. ¿Y entonces tu solución fue acostarte con otra? Mi solución fue buscar algo que me hiciera sentir vivo otra vez. Algo que me recordara que todavía era un hombre, no un mueble más de esta casa. Entonces reconoces que fue una decisión consciente. No fue una decisión. Fue una consecuencia. Y sí, me hago cargo, pero tú también deberías hacerlo. No eres una víctima perfecta, Laura. Esa frase me dolió más que cualquier otra cosa que hubiera dicho hasta ahora. No por lo que implicaba, sino por la certeza con la que la dijo, como si ya lo hubiera pensado y repetido 1000 veces en su cabeza. Me levanté del sofá, caminé unos pasos y me di la vuelta. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Que todavía no has tenido el valor de pedirme perdón. ¿Y tú me lo pediste a mí alguna vez? ¿Por qué tendría que pedirte perdón yo? Por dejar de quererme. Por rendirte. Por vivir conmigo como si fueras mi compañera de piso y no mi mujer. ¿Eso justifica una infidelidad? No la justifica. Pero la explica. Entonces explícame otra cosa. ¿Por qué pediste el divorcio así? ¿Por qué lo organizaste todo a espaldas mías como si fuera una transacción? Porque sabía que si lo hablábamos ibas a manipular la situación. Que ibas a usar la culpa para retenerme, para que me quedara por compromiso, por miedo. O sea que la conversación que estamos teniendo ahora no te interesaba entonces. Preferiste sacarme de tu vida por escrito, sin hablarlo. Sí, porque ya había hablado demasiado contigo. Y tú no escuchabas. Tú solo querías tener razón. Me senté otra vez, esta vez sin mirar directamente, porque sabía que si lo hacía iba a llorar. Pero ya no quería llorar frente a él. Le pregunté si seguía con ella. Me dijo que sí. Le pregunté si pensaba mudarse con ella. Dijo que todavía no, pero que era una posibilidad. Le pregunté si alguna vez pensó que podríamos arreglar lo nuestro. Me miró largo y tendido antes de responder. Hubo un momento en que lo pensé. Pero ya no. Lo nuestro está roto hace tiempo. Solo que tú no querías verlo. Y tú lo veías tan claro mientras dormías en mi cama, comías mi comida y me mirabas a los ojos. No fue fácil para mí tampoco. No te creo. Si hubiera sido difícil, no habrías hecho lo que hiciste. Nos quedamos en silencio varios minutos. Se levantó, fue a la cocina y volvió con una carpeta. La dejó sobre la mesa. Aquí tienes los papeles firmados. Ya no hace falta que lo pienses más. Solo falta tu firma. ¿Y después qué? Después cada uno sigue su camino. ¿Así de simple? Sí. Así de simple. Asentí. Tomé la carpeta, la abrí, miré las hojas. No dije nada más. Me levanté,
Subí a la habitación y empecé a empacar mis cosas. No sabía si me iba a ir esa noche o al día siguiente, pero lo único que tenía claro era que no iba a quedarme un día más con alguien que hablaba de nuestra historia como si hubiera sido un mal contrato. Esa noche no me fui, aunque tenía todo preparado. Las maletas estaban en el pasillo, el abrigo colgado en la puerta, el bolso con las llaves, el cargador y mi cartera listo para salir. Pero no lo hice. Me senté en el suelo del dormitorio, apoyada en la pared, mirando la cama vacía, el armario medio abierto con sus perchas torcidas y la ventana cerrada que no dejaba entrar ni el ruido de la calle. Estuve ahí varias horas, sin moverme, pensando en todo lo que había pasado en ese mes. Porque fue solo un mes. 30 días atrás estábamos cenando juntos, hablando del menú del fin de semana, de si íbamos a visitar a su madre o si pedíamos algo por teléfono. 30 días atrás todavía dormíamos en la misma cama. 30 días atrás yo no sabía que mi marido llevaba meses viendo a otra mujer. 30 días atrás yo era otra persona, una que pensaba que, aunque hubiera distancia, aunque hubiera cansancio, todavía quedaba algo que podía salvarse. Esa versión de mí ya no existía. Por la mañana me levanté temprano, bajé a la cocina y desayuné sola, como de costumbre. Javier todavía dormía o fingía dormir. No me importaba. Dejé una nota en la mesa, no por él, sino por mí. Decía, no hace falta que vuelvas. Me voy a quedar con el piso hasta que encontremos cómo repartirlo. No me escribas. No me llames. No necesito más explicaciones. Después tomé el coche y manejé hasta el piso de Ana. Ella me había dicho que podía quedarme el tiempo que quisiera, y aunque me costaba aceptar ese tipo de ayuda, esta vez no tenía otra opción. Al llegar, me abrió con cara de sueño y sin hacer preguntas me hizo pasar. Me dio al cuarto de invitados, me preparó un café y me dejó sola. Esa fue la primera vez que sentí un poco de alivio. No paz, no tranquilidad, pero sí una mínima sensación de haber hecho algo que dependía solo de mí. Esa semana fue una mezcla de llamadas, reuniones con el abogado, ajustes con el trabajo y conversaciones incómodas con amigos que empezaban a enterarse de lo que había pasado. Algunos no entendían por qué no había reaccionado antes, otros querían saber todos los detalles, otros me ofrecían salir, distraerme, como si todo se arreglara con una copa o una charla superficial. Yo no quería distraerme. No necesitaba olvidar lo que había pasado, sino entenderlo, digerirlo, poder vivir con eso sin que me marcara para siempre. Empecé a ir a trabajar como si todo fuera normal. No hablaba del tema, no lo llevaba al hospital, no lo usaba como excusa. Pero por dentro sentía que todo en mí había cambiado. No era el dolor lo que me definía, era la claridad. Por fin entendía que había aguantado demasiado tiempo en una relación que se había ido deshaciendo sin que nadie hiciera nada por sostenerla. Javier había sido infiel, sí, pero yo también me había rendido. Lo dejé irse sin darme cuenta. Me alejé sin moverme de sitio. Y ahora estaba sola, pero no vacía. 2 semanas después firmé los papeles. No le avisé, no le consulté nada. Fui al despacho del abogado, firmé cada hoja con calma y dejé todo en orden. Al salir, llamé al banco y pedí una cita para reorganizar mis cuentas. Llamé a la inmobiliaria para ver si podía vender el piso y dividir lo correspondiente. Llamé a mi madre para decirle que estaba bien, aunque sabía que no era del todo cierto. No sentí alivio al firmar. No sentí victoria. Sentí que era simplemente un paso más. Uno necesario, uno frío, uno que no podía evitar. Cuando volví al piso esa noche para buscar unos documentos, vi que Javier ya había pasado a recoger el resto de sus cosas. No dejó nota. No dejó rastro. Solo una caja vacía en el salón y el portarretratos de nuestra boda, boca abajo en la estantería. No lo toqué. No lo recogí.
Cerré la puerta y me fui. En los días que siguieron, empecé a rearmar mi rutina. No con entusiasmo, no con planes ambiciosos, sino con pequeños cambios que me devolvieran la sensación de control. Volví a cocinar para mí sola, sin recetas complicadas. Volví a leer libros que había dejado a medias. Volví a correr los fines de semana. Volví a hablar con personas que no veía desde hacía años. No busqué reemplazos, no me abrí ninguna cuenta de citas, no intenté llenar el vacío con alguien nuevo. Solo quise estar bien conmigo, entender qué quería ahora, después de haber perdido todo eso que creía seguro. Lo más difícil fue aceptar que no todo tenía explicación. Que a veces dos personas que se quisieron mucho pueden terminar desconociéndose. Que a veces el amor no desaparece por una traición, sino mucho antes, en el silencio, en la rutina, en los días que se repiten sin que nadie diga nada. Javier fue mi marido durante 11 años. Con él compartí casi todo. Y ahora no éramos nada. Solo dos nombres en un documento de divorcio. Dos personas que un día se eligieron y un día dejaron de hacerlo. No lo volví a ver. No sé si sigue con ella. No me interesa. No porque no me duela, sino porque entendí que hay cosas que duelen igual aunque mires para otro lado. Lo importante era que, por primera vez en mucho tiempo, me había elegido a mí. Y eso era lo único que necesitaba para empezar de nuevo. No con ilusión, no con alegría forzada, pero sí con una calma nueva, una que no conocía, pero que me pertenecía. Una calma que no dependía de nadie más. Ni de él, ni de lo que hizo, ni de lo que vendrá. Solo de mí.